La llamada del cementerio. Cuando trabajas en el turno nocturno, te acostumbras a esperar lo inesperado. Borrachos peleándose fuera de un bar, reportes de ruidos en casas vacías que resultan ser solo perros callejeros, o incluso simples llamadas de emergencia que no llegan a nada. Pero nunca esperas algo que desafíe la lógica, algo que te haga cuestionarte si estás despierto o soñando. Mi nombre es Marco, y soy policía en un pequeño pueblo de Michoacán. Lo que voy a contarles ocurrió en septiembre de 2014 y hasta el día de hoy no puedo explicarlo. Esa noche cambió mi vida para siempre. Eran las 3:27 de la madrugada, una hora tan tranquila que incluso las calles parecen detenerse. La estación estaba en silencio. Yo revisaba unos reportes atrasados mientras mi compañero Roberto, más veterano que yo, dormitaba en su silla. Fue entonces cuando el teléfono del 911 sonó con un tono que parecía más fuerte que de costumbre. Lo atendí de inmediato. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa, casi quebrada, decía: «Ayúdenme, por favor, hay una niña llorando en el cementerio». No sé qué hacer. La mujer sonaba aterrorizada, su respiración agitada, como si le costara trabajo hablar. Intenté calmarla mientras anotaba los detalles. El cementerio local no estaba lejos, solo a unos 10 minutos en auto desde la estación. Es un lugar viejo, lleno de tumbas que datan de principios del siglo XX, muchas descuidadas, cubiertas de maleza y lápidas rotas. Es un lugar que pocos visitan, incluso durante el día. Algo en la forma en que la mujer hablaba me inquietó. No era solo miedo, era algo más profundo, como si estuviera describiendo algo que no podía comprender. Convencí a Roberto de acompañarme, aunque gruñó algo sobre cómo siempre lo hacían levantarse en el momento equivocado. La noche estaba oscura, con nubes que cubrían la luna, dejando apenas suficiente luz para distinguir el camino. El aire era pesado, y el silencio que reinaba hacía que cualquier ruido, por pequeño que fuera, se sintiera amplificado. Al llegar, no había nadie esperándonos, ni siquiera algún auto estacionado cerca. Bajamos del vehículo con nuestras linternas y comenzamos a caminar hacia el interior. El lugar parecía vacío, pero algo se sentía fuera de lugar. Caminamos entre las tumbas, iluminando cada rincón. Roberto iba adelante y yo cubría la retaguardia, revisando cada sombra que nuestras linternas proyectaban. No había señales de la mujer que había llamado, ni tampoco de la supuesta niña que lloraba. A pesar de todo, continuamos buscando, hasta que, de repente, el silencio fue roto. Desde lo profundo del cementerio, un grito desgarrador cortó el aire. Era un sonido que jamás había escuchado antes, un lamento que parecía estar cargado de puro sufrimiento. Roberto y yo nos miramos por un segundo antes de correr hacia el lugar de donde provenía. Nuestros pasos resonaban contra el suelo de tierra, y la linterna de Roberto apenas iluminaba los nombres desgastados en las lápidas. El grito se detuvo tan repentinamente como había comenzado, dejándonos en una inquietante quietud. Al llegar a la sección más antigua del cementerio, encontramos algo que no esperábamos. Había una tumba con flores frescas esparcidas a su alrededor, algo inusual considerando lo descuidado del lugar. En el suelo, a unos metros de la lápida, parecía haber marcas de alguien arrodillado, como si alguien hubiese estado rezando allí. La lápida tenía un nombre grabado: Valeria Ramírez. 1994 a 2004. Mientras examinábamos la zona, sentí una presencia, algo que no podía ver, pero que estaba allí, observándonos. No era paranoia, era como si el aire mismo se hubiese vuelto más pesado, como si algo invisible nos rodeara. Intenté concentrarme en mi linterna, escaneando el área con movimientos lentos, cuando noté algo en la periferia de mi visión. Al pie de un gran árbol, no muy lejos de donde estábamos, había una figura. Era una mujer, completamente vestida de blanco, de pie e inmóvil. Sus largos cabellos oscuros caían sobre sus hombros y su rostro no era visible desde nuestra posición. Llamé a Roberto, pero cuando apuntamos ambas linternas hacia ella, simplemente desapareció. No corrió, no se escondió, un segundo estaba allí y al siguiente no. Nos acercamos al árbol, pero no había rastro de ella.
El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo nuestros pasos, pero donde ella había estado, el suelo estaba limpio, como si nadie lo hubiese pisado en años. En ese momento, me di cuenta de que algo no estaba bien. Algo, o alguien, jugaba con nosotros. Roberto sugirió regresar a la patrulla y esperar un poco, por si la mujer que llamó volvía, pero yo no podía quitarme la imagen de la figura de la cabeza. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? Decidí revisar los alrededores una última vez. Fue entonces cuando lo vi. A un costado de la tumba de Valeria, había una pequeña caja enterrada a medias. La saqué del suelo y la abrí con cuidado. Dentro había una muñeca rota, sucia, con los ojos completamente negros. Tenía algo envuelto en un pañuelo, una fotografía vieja. En ella aparecía una niña sonriente, probablemente de unos 10 años, abrazada a una mujer que reconocí de inmediato. Era la misma figura vestida de blanco que habíamos visto antes. Guardé la muñeca y la fotografía y volvimos al vehículo en silencio. Algo en mí sabía que no debíamos quedarnos más tiempo en ese lugar. Al llegar a la estación, intenté buscar información sobre la tumba de Valeria. Lo que encontré me dejó sin palabras. La niña había desaparecido en 2004 y su cuerpo fue hallado semanas después cerca del cementerio. Su muerte nunca se resolvió, pero había rumores de rituales y cosas que la gente del pueblo prefería no mencionar. Su madre, destrozada por el dolor, fue encontrada muerta un año después y su tumba estaba a solo unos metros de la de su hija. Sin embargo, algo más llamó mi atención. La foto que había encontrado coincidía exactamente con una que estaba en los archivos del caso. Nadie más debería haber tenido acceso a esa imagen. Esa noche apenas dormí. La muñeca y la fotografía seguían en mi mente como si guardaran algún secreto que no podía descifrar. Al día siguiente, decidí llevarlas al cementerio y dejarlas junto a la tumba de Valeria. Quizás era lo correcto, quizás era lo que debía hacerse para devolver la paz a quienes no la tenían. Al hacerlo, sentí una ligera sensación de alivio, como si el ambiente mismo se hubiera calmado. Sin embargo, mientras me alejaba del lugar, juraría que escuché un ligero sonido detrás de mí, algo que no me atreví a confirmar. Desde entonces, evito pasar cerca de ese cementerio. Cada vez que pienso en lo que vi, una pregunta me atormenta: si aquella noche respondimos a una llamada de auxilio, ¿quién llamó realmente? ¿Fue la mujer que vimos, buscando ayuda para descansar junto a su hija, o algo más antiguo, algo que aún habita en ese lugar, esperando ser descubierto? La respuesta sigue ahí, en el silencio de las tumbas, pero no volveré a buscarla. La llamada de la bruja. Hay cosas que la mente humana no puede comprender, sucesos que se esconden en los rincones más oscuros de la realidad. Como paramédica, he visto más de lo que quisiera recordar: accidentes, tragedias, vidas apagándose en mis manos. Pero hay un caso que me sigue persiguiendo, algo que no pertenece al mundo lógico que conocemos. Mi nombre es Alejandra y esta historia ocurrió en Veracruz, en 2007. Desde entonces, he aprendido que algunas llamadas no son solo emergencias, son puertas hacia algo que no deberíamos abrir. Era un miércoles cualquiera, o al menos eso pensé. La noche estaba pesada, el calor pegajoso y húmedo de la costa hacía que todo se sintiera más lento. Mi compañero, Miguel, y yo estábamos en la base, matando el tiempo mientras esperábamos la próxima llamada. Fue entonces cuando el radio se activó con un tono diferente, una urgencia que se sentía más allá de las palabras. Había entrado un reporte: un hombre, al borde de la histeria, había llamado diciendo que su esposa estaba actuando de forma extraña. Gritaba, arañaba las paredes y parecía no reconocerlo. Era una situación fuera de lo común, pero en nuestro trabajo, nunca sabes con qué te vas a encontrar. Nos subimos a la ambulancia y nos dirigimos hacia el lugar, una casa vieja en las afueras de la ciudad, en una zona donde la civilización parecía desvanecerse en la espesura de la vegetación. Mientras conducíamos, Miguel intentaba mantener la conversación ligera, pero yo no podía sacudirme una sensación de inquietud que no sabía de dónde venía. Llegamos en menos de 15 minutos, pero el ambiente del lugar era opresivo.
Las calles estaban desiertas y la casa se alzaba solitaria, con las luces encendidas en el interior, como un faro que no ofrecía salvación. Apenas cruzamos la puerta, supimos que algo no estaba bien. El hombre que había llamado estaba parado en la sala, con el rostro desencajado y las manos temblorosas. Su ropa estaba desordenada y tenía rasguños en los brazos, como si hubiera estado luchando con algo o alguien. Nos señaló hacia una habitación al fondo, sin decir una palabra, y avanzamos rápidamente. Al entrar, la escena era surreal. La mujer estaba tirada en el suelo, arqueada de una manera que no parecía natural. Sus uñas estaban rotas y las marcas de sus manos se extendían por las paredes, como si hubiera intentado salir de un lugar del que no podía escapar. Su rostro era lo que más me impactó. Tenía los ojos completamente blancos, sin iris, sin pupilas, solo un vacío que parecía absorber todo a su alrededor. Su boca estaba abierta en una mueca que no parecía humana y de pronto comenzó a reír. No era una risa normal, sino algo profundo, gutural, como si viniera de un lugar que no pertenecía a ella. Mi instinto fue moverme rápido. Miguel y yo tratamos de estabilizarla, pero tan pronto como la tocamos, su risa se detuvo. Giró su cabeza hacia mí con una lentitud que parecía antinatural y habló. Su voz no era la de una mujer, sino algo más grave, distorsionado. Ella no está aquí, pero ustedes serán los siguientes. En ese momento, todo se sintió irreal, como si el aire mismo se hubiera congelado. Mi cuerpo se movió automáticamente mientras tratábamos de llevarla a la ambulancia. Ella seguía riéndose, aunque ahora su cuerpo parecía convulsionar de manera violenta. Al llegar al hospital, entró en paro. Los médicos hicieron todo lo posible, pero la mujer murió esa misma noche. A pesar de mi experiencia, no podía apartar de mi mente lo que había dicho, esa frase que resonaba como una advertencia más que como un delirio. Pensé que el caso había terminado allí, pero estaba equivocada. Al día siguiente, mientras hacía mi turno, Miguel me mostró un mensaje que había llegado a la central. El esposo de la mujer había llamado de nuevo, pero esta vez su voz no era de histeria, sino de un terror puro. Decía que alguien o algo estaba en su casa. Decía que podía escuchar pasos por los pasillos, aunque estaba completamente solo, y que las paredes parecían estar vivas, vibrando con algo que no podía ver. Lo encontré extraño, pero asumí que era su forma de lidiar con el trauma. No era raro que la mente jugara malas pasadas en momentos de dolor. Sin embargo, esa misma noche, algo sucedió. A las 2:35 de la mañana, la línea del 911 volvió a sonar. Era el mismo hombre, pero esta vez apenas podía hablar. Todo lo que logramos entender fue un jadeo entrecortado, seguido de un grito de desesperación. Decidimos ir a su casa para asegurarnos de que estuviera bien, pero cuando llegamos, el lugar estaba en un estado que me heló la sangre. Las paredes estaban cubiertas de arañazos, similares a los que había visto la noche anterior en la habitación de su esposa. Las luces parpadeaban y la casa estaba completamente vacía. Ni rastro del hombre. Al revisar más a fondo, encontramos algo que no esperaba. En el centro de la sala había un dibujo en el suelo, hecho con ceniza o algo similar. Era un círculo lleno de símbolos que no reconocí, pero que emanaban una sensación de peligro. Alrededor del círculo había fotografías de la mujer, todas quemadas en los bordes, excepto por una que estaba en el centro del círculo. La foto mostraba a la pareja el día de su boda, pero el rostro del hombre había sido borrado, como si alguien lo hubiera raspado con algo filoso. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. Se intentó buscar al hombre durante semanas, pero nunca se le encontró. La casa fue abandonada y, con el tiempo, se convirtió en un lugar que los vecinos evitaban. Algunos decían que por las noches podían ver luces dentro, aunque nadie vivía allí, y otros aseguraban escuchar ruidos extraños al pasar cerca. Yo dejé de pasar por esa zona, pero no pude dejar de pensar en todo lo que había ocurrido. ¿Qué había desencadenado aquello? ¿Era algo que ya estaba en la casa, o algo que había traído la mujer consigo? Un mes después, mi compañero Miguel sufrió un accidente en circunstancias que nadie pudo explicar.
Estaba manejando de regreso a su casa cuando su auto salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. Sobrevivió, pero cuando fui a visitarlo al hospital apenas podía hablar. Me dijo que justo antes del choque había visto algo en el asiento trasero de su auto, algo que no debía estar allí. No quiso dar detalles, pero su rostro reflejaba un miedo que no había visto en él antes. Después de eso, pidió su transferencia a otro estado y nunca volví a saber de él. Yo traté de seguir adelante, pero desde entonces, a veces siento que algo me observa. No sé si es mi mente jugando conmigo o si realmente traje algo conmigo de esa casa. Lo único que sé es que algunas emergencias no terminan cuando apagas las luces de la ambulancia. Algunas te siguen, te esperan y te recuerdan que hay cosas que no deberían ser tocadas. La niña de la carretera. Los relatos de carretera siempre han sido algo que la gente cuenta para asustarse mutuamente, historias que parecen pertenecer más a la imaginación que a la realidad. Como operador del 911, he escuchado cientos de ellas, desde hombres asegurando que vieron figuras extrañas caminando por las vías hasta quienes juran haber sido perseguidos por luces que no pertenecen a ningún vehículo. Pero hay una llamada en particular que marcó un antes y un después en mi vida, una que nunca olvidaré porque todo lo que ocurrió a partir de ella dejó de ser explicable. Mi nombre es Juan Carlos y esto sucedió en Puebla en 2020. Era una noche tranquila en la central, de esas en las que parece que el mundo ha decidido descansar por un rato. Revisaba unos registros atrasados mientras escuchaba el ruido leve del ventilador de techo. La mayoría de mis colegas estaban absortos en sus tareas, sin nada urgente que resolver. Fue entonces cuando entró la llamada. Una mujer, hablando con una mezcla de agitación y miedo, reportó que había atropellado a una niña en una carretera desolada, cerca de San Martín Texmelucan. No era raro recibir llamadas de accidentes en esa zona, un tramo rodeado de campos, sin iluminación y con un aire que siempre se sentía extraño, como si el tiempo se moviera diferente allí. Lo que me llamó la atención fue la insistencia en la voz de la mujer. No era solo el tono de alguien que había tenido un accidente, parecía más asustada por lo que había visto que por el hecho en sí. Intenté mantenerme profesional mientras tomaba los datos, pero algo en la forma en que describía el incidente me dejó intranquilo. Dijo que la niña había aparecido de repente, de la nada, justo frente a su coche. Cuando intentó frenar, ya era demasiado tarde. Aterrada, bajó del auto para buscarla, pero no encontró nada, ni el cuerpo, ni sangre, ni siquiera marcas en el pavimento. Solo el silencio, como si todo se hubiera detenido por un instante. Una patrulla fue enviada al lugar, junto con una ambulancia por si la niña necesitaba atención médica. Por protocolo, los operadores del 911 no salimos al sitio de los incidentes, pero esa noche algo me empujó a hacerlo. Tal vez fue la curiosidad o el tono de la mujer que seguía resonando en mi cabeza como si no pudiera dejarla ir. Me subí al coche y me dirigí hacia la carretera, sintiéndome incómodamente consciente del hecho de que ese tramo tenía cierta fama. Historias de personas que aseguraban haber visto figuras caminando por los campos, sombras sin dueño que seguían a los vehículos y en especial la leyenda de una niña que se aparecía en las noches más oscuras. Llegué después de los oficiales. Su patrulla estaba estacionada en el borde del camino con las luces encendidas. El lugar estaba desolado, apenas iluminado por la luna y los reflectores. La mujer estaba allí, sentada en el suelo junto a su coche, con las manos en la cabeza. Me acerqué a los policías para preguntar si habían encontrado algo, pero el ambiente ya se sentía raro. No hay rastro de la niña, dijeron. Ni un solo indicio de que algo hubiera ocurrido. Ni marcas de frenado, ni señales de impacto en el vehículo. Todo estaba tan intacto como si el incidente nunca hubiera sucedido. La mujer seguía insistiendo, su rostro pálido y sus ojos llenos de una mezcla de confusión y terror. No podía dejar de repetir que había visto a la niña parada en medio del camino, con un vestido claro y los pies descalzos. Su mirada, según decía, era vacía, como si no hubiera vida en ella. Y justo cuando intentó acercarse para ayudarla, simplemente desapareció. Los policías intentaron calmarla,
pero no parecía haber nada más que pudiéramos hacer. Decidimos quedarnos un rato más para revisar la zona con detalle, aunque todos sabíamos que, oficialmente, el caso quedaría registrado como un accidente no confirmado. A medida que avanzábamos con las linternas por los bordes del camino, la sensación de inquietud se hacía más fuerte. Todo era demasiado silencioso, como si incluso la naturaleza se negara a ser parte de lo que estaba ocurriendo. No había grillos, ni el sonido del viento moviendo los árboles, solo un vacío que se extendía alrededor. Mientras revisábamos, algo llamó mi atención. A unos metros de la carretera, en un área cubierta de maleza, encontré una pequeña prenda blanca. Era un trozo de tela sucia, como si hubiera estado expuesto al clima durante años. Lo levanté con cuidado, sintiendo una incomodidad que no podía explicar, y lo llevé hacia los policías para mostrárselo. Uno de ellos, un hombre de unos 40 años llamado Ramírez, se quedó en silencio al verlo. Me contó que hace años, cuando era novato, había respondido a un caso en esa misma carretera. Una niña había sido atropellada en circunstancias similares. El conductor juraba que ella apareció de repente, sin darle tiempo de frenar. Lo extraño era que nunca se encontró el cuerpo. Aunque las marcas del impacto en el coche y la sangre en el asfalto confirmaban que algo había ocurrido, la niña simplemente desapareció. Desde entonces, las historias sobre su aparición comenzaron a circular entre los habitantes de la zona. Guardé la prenda en una bolsa de evidencia, más por instinto que por otra cosa. Seguimos buscando durante una hora más, pero no encontramos nada. Finalmente, los policías decidieron dar por terminado el caso. La mujer fue escoltada de vuelta a la ciudad, todavía en estado de shock, mientras yo regresaba a la central con más preguntas que respuestas. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía el rostro de la niña tal como la mujer la había descrito, con esa mirada vacía que parecía atravesarte. Pasaron los días, pero el caso no me dejaba en paz. Decidí investigar por mi cuenta, revisando archivos antiguos y hablando con algunos colegas que habían trabajado en la zona. Lo que descubrí fue perturbador. A lo largo de las últimas 2 décadas, había al menos 5 reportes similares en esa carretera. En todos los casos, las víctimas describían a una niña con un vestido claro que aparecía repentinamente en medio del camino. Algunos lograban frenar a tiempo, mientras que otros aseguraban haberla atropellado, aunque nunca se encontraba rastro de ella. Lo más extraño era que los incidentes siempre ocurrían en la misma curva, como si ese lugar en particular estuviera marcado. Unos días después, algo ocurrió que me hizo replantearme todo. Al revisar la bolsa de evidencia, noté que el trozo de tela que había encontrado tenía algo que no había visto antes. Había manchas, como si alguien hubiera escrito algo en él con un líquido oscuro que se había secado. Parecía un nombre, aunque las letras eran difíciles de distinguir. Sentí un escalofrío recorriéndome al darme cuenta de que tal vez el caso no estaba tan cerrado como habíamos creído. Esa noche decidí volver a la carretera. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que tenía que hacerlo. Llegué al lugar alrededor de las 2 de la madrugada, la hora en la que habían ocurrido la mayoría de los incidentes. Me estacioné a un lado del camino y apagué las luces, dejando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. El aire era pesado y el silencio más profundo de lo que recordaba. Me quedé allí, esperando, sin saber realmente qué estaba buscando. No pasó mucho tiempo antes de que la vi. Estaba parada a unos metros de mi coche, al borde del camino, con el mismo vestido claro que la mujer había descrito. Era pequeña, con el cabello oscuro y el rostro escondido en sombras. No se movía, no hacía ningún ruido, solo estaba allí, como si me estuviera esperando. Sentí una presión en el pecho, una sensación de que algo estaba muy mal, pero no pude moverme. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, atrapándome en ese momento. Cuando finalmente reuní el valor para encender las luces, la niña ya no estaba. El lugar estaba vacío, como si nunca hubiera habido nada. No sé cuánto tiempo me quedé allí, paralizado por la incertidumbre, pero supe que no debía quedarme más. Salí de la carretera lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Desde entonces, he evitado ese tramo.
No sé qué es lo que habita allí, pero estoy seguro de que no pertenece a este mundo. La llamada de esa noche fue solo el inicio de algo que prefiero no entender. Algunos caminos no son solo vías de tránsito, son puertas hacia algo que debería permanecer cerrado. Y la niña, quien quiera que sea, sigue allí, esperando al próximo conductor que tenga la mala suerte de cruzarse con ella. La sombra del paciente. Hay lugares que parecen guardar más que historias. Sitios donde las paredes, los pasillos y las habitaciones parecen respirar algo invisible, algo que no pertenece a este mundo. Los hospitales son, sin duda, uno de esos lugares. He trabajado como paramédico durante años, y aunque siempre he tratado de mantener los pies en la tierra, hay cosas que desafían cualquier lógica, cosas que simplemente no pueden explicarse. Lo que voy a contarles ocurrió en 2019, en un hospital de Chihuahua, y a pesar del tiempo que ha pasado, no he podido dejar de pensar en ello. Algunas noches, todavía siento como si estuviera allí, en ese pasillo interminable, bajo esas luces frías que nunca parecían iluminar lo suficiente. Todo comenzó con una llamada al 911 que no sonaba particularmente inusual. Un médico del turno nocturno reportó algo extraño en una de las habitaciones. No dio muchos detalles, pero su voz, aunque controlada, tenía un tono que me puso alerta. Decía que necesitaba que alguien fuera a revisar, como si no pudiera confiar únicamente en lo que veía. Mi compañero, Andrés, y yo tomamos la llamada y salimos de inmediato hacia el hospital. Estábamos acostumbrados a responder emergencias de todo tipo, desde accidentes hasta eventos más comunes como crisis nerviosas o ataques de pánico, pero nunca algo como esto. Cuando llegamos, el hospital estaba más tranquilo de lo que esperaba para la hora. Los pasillos vacíos y las luces parpadeantes de algunos monitores contribuían a un ambiente que ya de por sí era incómodo. Nos recibió una enfermera que parecía nerviosa, y eso me llamó la atención. En este tipo de trabajos, uno aprende a leer a las personas, y el lenguaje corporal de esta mujer no mentía, algo extraño había pasado. Nos condujo hasta una habitación en una de las salas menos transitadas del hospital, un área que, según entendí, solía usarse para pacientes en estado crítico. La habitación estaba vacía cuando llegamos, pero había algo en ella que no se sentía bien. El aire era pesado, denso, y las luces parecían más tenues que en el resto del hospital. La cama estaba perfectamente hecha, las sábanas blancas y estiradas, como si no hubieran sido tocadas en días. Aún así, algo en el ambiente hacía que cada paso que daba dentro de esa habitación se sintiera más difícil que el anterior. Miré a mi compañero, pero él no dijo nada, solo continuó revisando, aparentemente sin encontrar nada fuera de lugar. El médico que había hecho la llamada finalmente apareció. Se veía cansado, con ojeras profundas y una palidez que no correspondía solo al estrés del turno nocturno. Nos explicó que había visto a un hombre parado junto a la cama. Dijo que el hombre estaba quieto, mirando hacia abajo, como si estuviera rezando o reflexionando sobre algo. Pero cuando intentó acercarse para hablar con él, simplemente ya no estaba. La descripción me inquietó, pero lo atribuye al cansancio o a alguna alucinación causada por la fatiga. Sin embargo, había algo en su rostro que me hizo dudar, no parecía confundido ni exagerando, parecía genuinamente asustado. Revisamos cada rincón de la habitación y no encontramos nada. Aparentemente, todo estaba en orden. Después de un rato, decidimos registrar nuestra visita como una falsa alarma y nos preparamos para irnos. Sin embargo, justo cuando estábamos saliendo del hospital, el médico nos detuvo. Nos confesó algo que no había mencionado antes. Según él, el hombre que había visto junto a la cama no era cualquier paciente. Era alguien que había muerto allí mismo, en esa habitación, semanas atrás. Desde entonces, decía, cada noche lo veía parado en el mismo lugar, inmóvil, como si estuviera esperando algo. No supe qué responderle. Mi instinto profesional me decía que aquello no era asunto nuestro, que nuestra tarea había terminado al confirmar que no había nadie en la habitación. Pero algo en la manera en que lo dijo, en la manera en que sus palabras parecían cargar un peso que no podía manejar solo, me dejó intranquilo. Finalmente,
nos fuimos, aunque no pude sacarme de la cabeza la imagen que había descrito, un hombre parado junto a una cama vacía, en silencio, como si no supiera que ya no pertenecía a este mundo. Esa noche, mientras conducíamos de regreso, Andrés y yo casi no hablamos. Él no es del tipo que se deja llevar por supersticiones, pero incluso él parecía afectado por lo que habíamos visto, o más bien, lo que no habíamos visto. Yo intenté convencerme de que todo tenía una explicación racional. Tal vez el médico estaba agotado, tal vez había imaginado cosas. Pero cuanto más pensaba en ello, más difícil me resultaba ignorar la sensación de que algo no cuadraba. Pasaron unos días y me esforcé por no pensar demasiado en el incidente. Sin embargo, una semana después, recibimos otra llamada del mismo hospital. Era el mismo médico y esta vez sonaba más perturbado que antes. Decía que el hombre seguía apareciendo, pero que ahora no se limitaba a estar en la habitación. Según él, lo había visto caminando por los pasillos, deteniéndose frente a otras habitaciones como si estuviera buscando algo. Incluso los pacientes y el personal habían comenzado a hablar de una presencia en esa ala del hospital, algo que nadie quería reconocer abiertamente pero que todos sentían. Decidí regresar, aunque esta vez no con la intención de revisar una habitación vacía, sino de intentar entender qué estaba pasando. Al llegar, el ambiente del hospital se sentía diferente, como si el lugar estuviera vivo de una manera que no debería estarlo. Los pasillos estaban más oscuros, más fríos, y había una tensión en el aire que era casi palpable. La enfermera que nos había recibido la primera vez nos llevó a la misma habitación, aunque esta vez parecía reacia a entrar. Dijo que no se sentía cómoda allí, que desde aquella noche evitaba pasar más tiempo del necesario en esa parte del hospital. Cuando entré, todo parecía estar en orden, igual que la última vez. Pero mientras miraba alrededor, noté algo que no había visto antes, una marca en la pared, justo al lado de la cama. Era una especie de mancha oscura, casi imperceptible, pero al acercarme me di cuenta de que no era una simple imperfección. Tenía forma, como si alguien hubiera pasado una mano sucia por la pared. No sabía qué pensar, pero tomé una foto con mi teléfono para revisarla más tarde. Esa noche, de regreso en casa, no pude evitar mirar la foto una y otra vez. La marca tenía una extraña nitidez, como si aún estuviera fresca, aunque al tacto parecía seca y antigua. Decidí investigar un poco más sobre el paciente que había muerto en esa habitación. Con la ayuda de algunos contactos en el hospital, logré obtener su nombre y algunos detalles de su historia. Era un hombre mayor, que había fallecido en circunstancias poco claras. Había sido ingresado por complicaciones respiratorias, pero según los registros, su estado empeoró repentinamente y murió solo, sin familiares ni nadie que lo acompañara en sus últimos momentos. Esa información me dejó un nudo en el estómago. ¿Y si el hombre estaba de alguna manera atrapado en ese lugar? ¿Y si su soledad en el momento de su muerte lo había condenado a permanecer allí, vagando por los pasillos, buscando algo que nunca encontró en vida? Intenté no dejarme llevar por esos pensamientos, pero cuanto más lo analizaba, más sentido tenía. La última vez que fui al hospital fue por pura necesidad de cerrar ese capítulo. Quería comprobar por mí mismo si lo que estaba ocurriendo era real o simplemente una combinación de coincidencias y mentes sugestionadas. Llegué tarde en la noche, cuando sabía que los pasillos estarían vacíos, y me dirigí directamente a la habitación. Mientras caminaba, sentía que cada paso me acercaba más a algo que no quería encontrar, pero no podía detenerme. Cuando llegué, la habitación estaba igual que siempre, vacía, con la cama perfectamente hecha. Me quedé allí un rato, mirando alrededor, esperando algo que no podía definir. Y entonces lo sentí. No lo vi, pero lo sentí, como si algo estuviera allí conmigo, observándome, esperando que yo hiciera el siguiente movimiento. Salí del hospital esa noche con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que hay cosas que no podemos entender, cosas que no pertenecen a este mundo pero que, de alguna manera, siguen aquí. Desde entonces, evito los hospitales siempre que puedo. Algunos lugares no son solo edificios, son portales hacia algo más.
Y el hombre al pie de la cama sigue allí, esperando, buscando, tal vez atrapado en un ciclo interminable que ninguno de nosotros puede romper. El llanto de la madre. Hay algo profundamente inquietante en las llamadas nocturnas al 911. A menudo, lo que llega no son simples emergencias médicas o accidentes, sino gritos de auxilio que vienen envueltos en historias imposibles de explicar. Durante años trabajé como paramédico en Tabasco y aunque respondí a cientos de emergencias, hay una llamada que marcó un antes y un después en mi vida. Aún hoy, 15 años después, no puedo borrar de mi memoria esa noche de 2009. No importa cuántas veces lo intente, cada detalle sigue ahí, grabado como si hubiera ocurrido ayer. Eran las 2:45 de la madrugada cuando sonó el radio. Era una de esas noches lentas, con el aire húmedo y pesado típico de Tabasco, donde apenas había movimiento en las calles. El operador nos informó que una mujer había llamado desde una casa en las afueras de Villahermosa. Dijo que escuchaba a su bebé llorar en la cuna, pero que no podía levantarse de la cama porque algo la tenía inmovilizada. Mi compañero, Daniel, y yo nos miramos brevemente mientras subíamos a la ambulancia. No era raro recibir reportes de ataques de ansiedad o parálisis del sueño, pero había algo en la descripción que no me dejaba tranquilo. La forma en que el operador nos lo transmitió, con un ligero titubeo en la voz, ya me daba la sensación de que esto no sería una llamada rutinaria. La casa estaba en una colonia modesta, una de esas zonas donde las viviendas están tan juntas que parecen susurrarse secretos a través de las paredes. Al llegar, noté que todas las luces de la casa estaban encendidas, algo que siempre me pareció extraño. Tocamos la puerta y no obtuvimos respuesta. Después de insistir varias veces, decidimos entrar. La puerta estaba entreabierta, como si alguien nos estuviera esperando. El interior de la casa estaba desordenado. La sala estaba llena de ropa tirada, platos sucios y juguetes desperdigados por el suelo. Parecía el tipo de caos que uno esperaría en una casa con niños pequeños, pero había algo que no cuadraba. El lugar estaba silencioso. Un silencio absoluto, inquietante, como si el tiempo dentro de esas paredes se hubiera detenido. Encontramos a la mujer en una pequeña habitación al final del pasillo. Estaba sentada en el borde de una cama, con la cabeza entre las manos, llorando de manera incontrolable. Parecía débil, agotada, como si hubiera estado llorando durante horas. Lo primero que noté fue que estaba sola. No había cuna, no había señales de un bebé en ninguna parte. Esto ya no era simplemente extraño, algo en el ambiente era profundamente perturbador. Intenté acercarme a ella, tratando de tranquilizarla, pero su llanto no cesaba. No decía nada, solo se mecía ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Daniel comenzó a revisar la casa en busca del supuesto bebé, mientras yo trataba de obtener algo de información de la mujer. Finalmente, ella levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, hinchados, y su rostro mostraba una mezcla de angustia y algo más, algo que no supe identificar en ese momento. Parecía perdida, como si estuviera atrapada en algún lugar entre la realidad y algo mucho más oscuro. Mientras Daniel seguía buscando, noté algo extraño en la habitación. Sobre una cómoda junto a la cama había una foto enmarcada. Mostraba a la mujer que teníamos frente a nosotros, pero en la imagen estaba sonriente, sosteniendo a un bebé en brazos. El bebé no debía tener más de unos meses de nacido. Algo en la foto me dio un mal presentimiento. El marco estaba cubierto de polvo, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo sin que nadie lo tocara. Sin embargo, las huellas de dedos recientes eran visibles en el vidrio, como si alguien lo hubiera tomado en sus manos hacía poco. Finalmente, Daniel regresó y me informó que no había encontrado nada. No había cuna, no había señales de que un bebé viviera allí. La casa, aunque llena de juguetes y ropa de niño, daba la impresión de que había sido abandonada a su suerte desde hacía tiempo. Intentamos hablar con la mujer para entender qué estaba pasando, pero lo único que logró decir fue una frase que aún hoy me atormenta: él siempre llora, no me deja ir. Decidimos llevarla al hospital para que recibiera atención médica, pensando que tal vez sufría de un episodio de crisis nerviosa.
Mientras la ayudábamos a salir de la casa, no pude evitar sentir que algo nos observaba. No había nada visible, pero la sensación era tan intensa que me obligó a mirar varias veces por encima del hombro mientras caminábamos hacia la ambulancia. Cargamos a la mujer, que seguía temblando y llorando, y dejamos la casa atrás, pero algo me decía que aquella noche no iba a terminar allí. Al día siguiente, no pude resistir la necesidad de averiguar más. Algo en esa casa y en esa mujer me había dejado inquieto, como si hubiera tropezado con una verdad que no estaba destinado a descubrir. Usando los datos que teníamos del reporte, logré encontrar información sobre la mujer. Lo que descubrí hizo que todo cobrara un nuevo y terrible sentido. Un año antes, había perdido a su hijo de apenas 7 meses en un accidente doméstico. Según los registros, el bebé había caído de su cuna mientras ella estaba en otra habitación. Lo encontraron sin vida cuando llegaron los servicios de emergencia. Desde entonces, la mujer había estado sola en la casa, incapaz de superarlo, y al parecer había empezado a llamar al 911 repetidamente, diciendo que escuchaba a su bebé llorar. La información me dejó helado. No podía entender cómo alguien podía vivir con ese tipo de dolor, pero algo me seguía molestando. Si la mujer estaba simplemente reviviendo el trauma, ¿por qué la casa se sentía tan extraña? ¿Por qué tuve esa sensación de que algo nos observaba mientras estábamos allí? Decidí que necesitaba respuestas, aunque no sabía exactamente qué estaba buscando. Esa misma noche, volví a la casa. Sabía que no era una buena idea, pero algo en mi interior me empujaba a hacerlo, como si tuviera que ver con mis propios ojos lo que realmente estaba pasando. Cuando llegué, el lugar estaba completamente oscuro. La puerta seguía entreabierta, igual que la noche anterior. Entré con mi linterna, tratando de ignorar la sensación de opresión que parecía envolverme a medida que avanzaba. Todo estaba exactamente igual, los juguetes en el suelo, la ropa tirada, los platos en la mesa. Pero había algo nuevo. Desde el pasillo, escuché un sonido débil, como un llanto lejano. Mi mente trató de buscar una explicación lógica, pero mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera procesarlo. Seguí el sonido hasta la habitación de la mujer, donde todo parecía estar como lo habíamos dejado. Sin embargo, esta vez había algo diferente. En el centro de la habitación, donde antes no había nada, estaba una cuna. Era una cuna vieja, de madera desgastada, con una manta amarillenta colgando del borde. Me acerqué lentamente, casi en trance, y miré dentro. La cuna estaba vacía, pero el llanto seguía, llenando la habitación como si viniera de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo. Sentí que el aire se hacía más pesado, que algo invisible llenaba el espacio alrededor de mí. Y entonces lo vi. En el reflejo del espejo de la cómoda, algo se movió. No era yo, no era mi reflejo. Era algo más. Una sombra, pequeña, como la silueta de un niño, parada junto a la cuna. Pero cuando giré para mirar, no había nada. La cuna estaba allí, el llanto había cesado, pero la sombra había desaparecido. Salí de la casa sin mirar atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía pensar. Nunca volví, y nunca hablé de lo que vi esa noche. Pero desde entonces, cada vez que paso por esa colonia, siento como si algo me siguiera observando desde lejos, esperando que regrese. Tal vez sea solo mi mente jugando conmigo, o tal vez no. Lo único que sé es que algunas heridas nunca sanan, y algunos llantos nunca dejan de escucharse. El psicópata que no hablaba. Existen noches en las que el trabajo parece un desfile de eventos normales, accidentes menores, llamadas por robos que nunca se concretan, emergencias médicas que logran resolverse a tiempo. Pero también existen esas otras noches, las que te dejan marcado para siempre, esas que te hacen cuestionarte si realmente lo que haces es suficiente para entender el mundo en el que vivimos. Mi nombre es Luis, y trabajo como operador del 911 en Baja California. Creía haberlo escuchado todo, hasta que una noche en 2018 recibí una llamada que rompió completamente con cualquier idea que tenía sobre la realidad. Eran las 2:43 de la madrugada.
En la sala de operadores apenas quedaban algunos compañeros medio dormidos, inclinados sobre sus escritorios, y el único sonido constante era el murmullo bajo de las computadoras y el ventilador zumbando en una esquina. Esa hora siempre es tranquila, cuando la mayoría de la ciudad está en silencio. Pero esa calma terminó abruptamente cuando la línea 911 comenzó a sonar con un tono que parecía más insistente de lo normal. Me acerqué y contesté como siempre, esperando que fuera otro reporte de rutina. Lo que encontré al otro lado de la línea fue algo completamente distinto. No había voz, no había palabras. Solo escuché una respiración. Una respiración pesada, irregular, como si la persona al otro lado estuviera intentando recuperar el aliento. Intenté romper el silencio varias veces, pero no obtuve respuesta. Solo ese sonido, repetitivo y opresivo. Mi primer pensamiento fue que se trataba de alguien que necesitaba ayuda, tal vez demasiado asustado o herido para hablar. Pero algo en ese ritmo de respiración no me parecía del todo humano. Había una cadencia extraña, un peso en cada exhalación que me hizo sentir que algo estaba mal, aunque no podía explicar por qué. Pasaron varios segundos de esta incómoda interacción y entonces algo cambió. Lo que había sido un simple sonido de respiración se transformó lentamente en algo más perturbador. Empezó como un jadeo ligero, pero pronto se convirtió en una risa. Una risa baja al principio, casi imperceptible, pero que fue creciendo con cada segundo que pasaba. No era una risa normal, no había nada humano en ella. Era grave, seca, mecánica, como si alguien estuviera imitando una emoción que no comprendía. No importaba cuánto intentara mantenerme profesional, mi piel comenzó a tensarse mientras escuchaba esa risa interminable. Y justo cuando estaba por intentar rastrear la llamada manualmente, la línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono en silencio durante unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Lo primero que hice fue revisar el sistema para localizar el origen de la llamada. Logré encontrar una dirección, una casa en las afueras de la ciudad, en una colonia semirural. Notifiqué a las autoridades locales y pronto una patrulla fue enviada al lugar para investigar. Todo indicaba que se trataba de una broma pesada, pero había algo en esa risa que no me dejaba tranquilo. No era la primera vez que recibíamos llamadas falsas, pero esto se sentía diferente, como si la intención detrás de esa llamada no fuera solo molestar, sino algo más siniestro. Mientras las unidades se dirigían al lugar, decidí investigar más sobre la dirección registrada. Lo que encontré me dejó helado. Esa casa había sido escenario de un crimen espantoso años atrás. Un hombre llamado Eduardo Pacheco había asesinado brutalmente a toda su familia, su esposa y sus 2 hijos pequeños. Según los reportes, los vecinos habían escuchado gritos desgarradores esa noche y llamaron a la policía, pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Eduardo fue arrestado en el lugar, cubierto de sangre y completamente fuera de sí. Había sido condenado a cadena perpetua y estaba recluido en una prisión estatal desde entonces. El dato era inquietante, pero no tenía sentido. El hombre estaba encerrado, así que ¿quién había hecho la llamada? Decidí no compartir esa información con los oficiales en camino, al menos no hasta que tuvieran algo concreto que reportar. No quería que mi propia inquietud nublara su trabajo. Sin embargo, el ambiente en la sala de operaciones había cambiado. Algunos compañeros que escucharon parte de la grabación de la llamada comenzaron a intercambiar miradas incómodas. No dijeron nada, pero podía sentir que todos estábamos pensando lo mismo, esa risa no era algo que olvidaras fácilmente. Cuando los oficiales llegaron a la casa, reportaron que el lugar estaba completamente oscuro y parecía estar abandonado. La puerta principal estaba cerrada con cadenas oxidadas y las ventanas estaban cubiertas de madera vieja. Desde el exterior, no había indicios de que alguien hubiera estado allí recientemente. Pero cuando rodearon la propiedad, encontraron algo extraño. En el patio trasero había marcas en la tierra, como si alguien hubiera estado cavando recientemente. No encontraron herramientas ni restos, solo esos surcos en el suelo que parecían hechos por manos desnudas. No había explicaciones, pero la escena era inquietante. Lo que más me desconcertó fue lo que los oficiales encontraron al inspeccionar más de cerca el interior de la casa.
Aunque la entrada estaba cerrada, una ventana rota les permitió ver el interior. Dijeron que todo estaba cubierto de polvo y moho, excepto una mesa en el centro de la sala principal. Sobre ella había un teléfono antiguo, uno de esos modelos de disco que casi nadie usa hoy en día. El auricular estaba descolgado, y el cable que lo conectaba a la pared estaba cortado, como si ese teléfono no hubiera funcionado en años. Aún así, parecía colocado allí deliberadamente, como si alguien lo hubiera preparado para que fuera encontrado. Las autoridades finalmente concluyeron que no había nada más que investigar. La casa fue registrada oficialmente como abandonada, y el caso quedó archivado como una llamada no verificada. Pero yo sabía que no era tan simple. Decidí revisar las grabaciones del incidente una y otra vez, buscando algo que pudiera darme una pista. La risa seguía ahí, tan perturbadora como la primera vez que la escuché, pero en el fondo, casi imperceptible, creí distinguir algo más. Era un sonido irregular, un crujido, como si alguien estuviera caminando lentamente sobre madera vieja. Revisé la grabación con auriculares y me di cuenta de algo que me heló. El sonido coincidía exactamente con el patrón de pasos que los oficiales habían reportado al caminar dentro de la casa. A partir de esa noche, no pude dejar de pensar en lo que había pasado. La dirección, el teléfono, la risa, todo parecía conectar a ese hombre, Eduardo Pacheco, con lo que sea que estuviera ocurriendo. Un día, impulsado por la necesidad de respuestas, decidí contactar a alguien que trabajaba en la prisión donde estaba recluido. Lo que me contó terminó de romper cualquier lógica que intentaba imponerle a este caso. Según los registros, Eduardo había muerto en su celda 5 días antes de la llamada que recibimos. Fue encontrado sin vida una mañana, con una expresión que, según el informe del guardia, parecía una mezcla de terror y furia. No sé cómo explicar lo que ocurrió esa noche. No sé si fue una broma de mal gusto, una coincidencia macabra, o algo que va más allá de lo que podemos entender. Lo único que sé es que, desde entonces, cada vez que entro a la sala de operaciones en el turno nocturno, tengo la sensación de que algo me observa desde la sombra de las pantallas, esperando, tal vez, el momento de hacer sonar el teléfono una vez más. El número maldito. Hay llamadas que te marcan, no por la urgencia o el caos que puedan representar, sino por el misterio que dejan tras de sí. Soy Andrea, operadora del 911 en Monterrey, y desde que comencé en este trabajo, he aprendido que la noche siempre guarda secretos. Algunas llamadas te hacen cuestionar la cordura de las personas, otras te obligan a enfrentar las sombras que llevas dentro. Pero hay una en particular, una llamada que nunca tuvo voz, que me persigue incluso cuando trato de olvidarla. Todo comenzó en julio de 2018, durante uno de esos turnos nocturnos que parecen alargarse infinitamente. Era un martes cualquiera, el tipo de noche en que las emergencias suelen limitarse a accidentes menores o disputas domésticas. A las 3:15 de la mañana, el sistema marcó una llamada entrante. Al principio no pensé mucho en ello. Los números sin identificador no son algo inusual, y a veces son errores técnicos o simples bromas. Contesté de manera automática, como siempre, pero lo que encontré al otro lado de la línea no fue ni un grito de ayuda ni un insulto de algún bromista nocturno. Era algo diferente. No había palabras, no había siquiera ruido ambiental que delatara a alguien al teléfono. Solo escuché lo que, en un primer momento, creí que era estática. Pero mientras más escuchaba, más me daba cuenta de que no era eso. Era un sonido tenue, distante, como un leve gemido, casi como el llanto contenido de alguien al borde de perder el control. Era tan bajo que tuve que subir el volumen al máximo para asegurarme de que no estaba imaginándolo. No duró mucho, apenas unos segundos después, la línea se cortó. Lo registré en el sistema como una llamada abandonada y traté de seguir con mi trabajo, aunque la incomodidad de ese sonido permaneció conmigo durante el resto de la noche. Al día siguiente, exactamente a las 3:15 de la mañana, la misma llamada llegó de nuevo. Y esta vez no estaba sola. Uno de mis compañeros, Iván, contestó la llamada porque yo estaba ocupada con otro reporte.
Más tarde me comentó que escuchó algo similar, un leve llanto y lo que parecía ser un zumbido irregular, como si algo estuviera interfiriendo con la línea. No había palabras, no había respiración. Solo el silencio quebrado por esos sonidos inquietantes. Esto se repitió durante semanas. Cada noche, a la misma hora, la misma llamada sin identificador llegaba al sistema. Nadie hablaba. Nadie se identificaba. El número que aparecía en nuestro registro era una cadena de ceros, lo cual era técnicamente imposible. Investigamos si había algún fallo en el sistema, pero los técnicos aseguraron que todo funcionaba perfectamente. Por protocolo, reportamos el incidente a las autoridades locales, quienes iniciaron un rastreo para localizar el origen de las llamadas. Lo que encontraron fue lo primero que nos hizo darnos cuenta de que estábamos lidiando con algo fuera de lo normal. El rastro de la señal conducía a una casa abandonada en las afueras de Monterrey, en un vecindario que había visto mejores días. Los reportes de la policía confirmaron que la casa no tenía electricidad ni línea telefónica activa. De hecho, el lugar había estado vacío durante más de una década. Los vecinos decían que nadie se acercaba a esa propiedad, que era conocida por una historia que todos preferían no contar. Según ellos, hacía años, un hombre había asesinado a su esposa y a sus 2 hijos en ese mismo lugar antes de quitarse la vida. Desde entonces, la casa había permanecido en ruinas, sin que nadie se atreviera a comprarla o siquiera a pisarla. La coincidencia era perturbadora, pero no suficiente para darnos respuestas concretas. Las autoridades inspeccionaron la casa y no encontraron nada fuera de lo común: polvo, escombros, muebles rotos y paredes descascaradas. Sin embargo, algo en los informes me llamó la atención. Los oficiales mencionaron que, en una de las habitaciones, encontraron una cuna vieja, intacta en medio del deterioro general del lugar. A su alrededor había marcas en el suelo, como si alguien hubiera estado arrastrando los pies alrededor de la cuna repetidamente. No podía dejar de pensar en esa cuna, en su soledad en medio de una casa vacía. Mientras seguían las investigaciones, las llamadas continuaron. Cada noche, puntuales como un reloj, siempre a las 3:15 de la mañana, comencé a sentir una conexión extraña con esas llamadas, como si estuvieran dirigidas exclusivamente a mí. Mis compañeros las atendían de vez en cuando, pero parecían evitarlo, tal vez porque la inquietud que dejaban era demasiado pesada. En cambio, yo no podía alejarme. Sentía una compulsión casi irracional por contestarlas, por tratar de entender lo que estaba pasando. Una noche, mientras escuchaba el mismo llanto leve que se había convertido en algo familiar, decidí hacer algo diferente. Grabé el audio y lo llevé al equipo técnico para que lo analizaran. Lo que encontraron me dejó sin palabras. En el espectrograma de la grabación, identificaron algo que no era perceptible al oído humano. Había frecuencias bajas, casi imperceptibles, que formaban un patrón irregular. Los técnicos no sabían qué significaba, pero lo describieron como una especie de interferencia que parecía venir de un lugar muy específico, la habitación con la cuna. Esa revelación me empujó a hacer algo que hasta ahora no había considerado. Decidí visitar la casa. Lo sé, fue imprudente, pero algo dentro de mí necesitaba cerrar este ciclo, averiguar qué estaba pasando. Llegué al lugar una noche de septiembre, acompañada por un compañero que accedió a venir conmigo más por curiosidad que por convencimiento. La casa era aún más desoladora de lo que había imaginado. La fachada estaba cubierta de grafitis y maleza, y las ventanas rotas parecían ojos ciegos que nos observaban mientras nos acercábamos. El interior estaba en completo silencio. Caminamos con cuidado, iluminando con nuestras linternas cada rincón de las habitaciones vacías. Todo era exactamente como los oficiales lo habían descrito, excepto por un detalle: en el aire había un olor extraño, metálico, como a sangre seca. No parecía haber una fuente visible de ese olor, pero era tan fuerte que casi resultaba insoportable. Finalmente, llegamos a la habitación con la cuna. Estaba justo en el centro, como si alguien la hubiera colocado allí a propósito. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso se volvía más difícil, como si algo invisible tratara de detenerme. Cuando llegué a la cuna, noté algo que no había sido reportado antes.
En uno de los barrotes de madera, alguien había tallado una serie de números. Eran fechas, todas del mismo mes, todas a las 3:15 de la mañana. Retrocedí, intentando procesar lo que veía, pero antes de que pudiera hacer algo más, mi compañero me llamó desde la sala principal. Había encontrado algo en el suelo, un viejo teléfono, uno de esos modelos de disco que apenas se usaban ya. Estaba conectado a nada, con el cable cortado, pero el auricular estaba descolgado, como si alguien lo hubiera usado recientemente. Salimos de la casa esa noche sin decir una palabra. Reportamos lo que vimos, pero no hubo respuestas ni explicaciones. Las llamadas cesaron unos días después, tan repentinamente como habían comenzado. Sin embargo, el vacío que dejaron fue más pesado que cualquier sonido. Nunca supe qué quería decir la voz en la línea, ni qué conexión tenía conmigo o con la casa. Pero desde entonces, cada vez que veo un teléfono de disco antiguo, siento que el pasado aún intenta marcarme, que esas llamadas nunca se desconectaron del todo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.